No es un secreto que la diversidad biológica del mundo está en peligro, aun cuando se discute con vigor acerca del carácter y la importancia de la amenaza a la riqueza biológica de la Tierra. No hay duda acerca de los peligros que rodean a la diversidad biológica de la humanidad. Muchas comunidades indígenas y locales viven en territorios de enorme importancia biológica mundial. Los territorios indígenas tradicionales abarcan, según las estimaciones, hasta el 24% de la superficie terrestre mundial y contienen el 80% de los ecosistemas sanos todavía existentes en la Tierra y las áreas prioritarias desde el punto de vista de la biodiversidad mundial. Una parte significativa de las zonas protegidas del mundo se encuentra dentro de las tierras, territorios y recursos indígenas o se superpone con ellos. Sin dudas, la biodiversidad está vinculada a la vida milenaria de las culturas indígenas. De ahí que el equilibrio de la existencia de las culturas originarias depende de la biodiversidad y del equilibrio de nuestro ecosistema. Lo anterior se deriva del hecho de que, por lo general, en las zonas donde habitan las comunidades indígenas se encuentra una parte importante de los bosques y selvas mejor conservados y la parte alta de las cuencas de captación de agua de los principales ríos del país, además de que en muchos grupos indígenas se encuentra almacenada una gran cantidad de conocimiento tradicional acerca del manejo de estos recursos con considerable potencial para su manejo sustentable. Es por ello que el presente proyecto representa una importancia, si bien teórica, muy valiosa para dar a conocer la innegable vinculación entre las comunidades indígenas y la biodiversidad, y así, como estudiantes, nos convirtamos en voceros y transmisores de la enorme importancia que para el país tiene que se promueva y estimule el buen manejo de los ecosistemas por estas comunidades indígenas en ellas asentadas. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a niveles de genes, especies, ecosistemas y paisajes. A nivel global, muchas de las regiones de la más intensa diversidad biológica son habitadas por pueblos indígenas. Existen 17 países que albergan más de 2/3 partes de los recursos biológicos de la Tierra, los cuales son también los territorios tradicionales de la mayoría de los pueblos indígenas del mundo. Estos países son Australia, Brasil, China, Colombia, el Ecuador, los Estados Unidos de América, Filipinas, la India, Indonesia, Madagascar, Malasia, México, Papua Nueva Guinea, el Perú, la República Democrática del Congo, Sudáfrica y Venezuela. Tal como ya se ha mencionado, al examinarse la distribución global de los pueblos indígenas, se observa que existe una marcada correlación entre las Tal como ya se ha mencionado, al examinarse la distribución global de los pueblos indígenas, se observa que existe una marcada correlación entre las regiones de intensa diversidad biológica y las regiones de intensa diversidad cultural. Esta relación es particularmente marcada en las zonas de selva tropical, entre ellas las que existen a lo largo del Amazonas y en América Central, África, Asia Sudoriental, Filipinas, Nueva Guinea e Indonesia. De los 9 países en los que se habla el 60% de las lenguas, se albergan también cantidades excepcionales de especies vegetales y animales que solo se encuentran en estos lugares. En el caso de México, al igual que sucede en otras regiones del planeta, los grupos indígenas históricamente han hecho frecuentemente un uso intensivo de su medio, el cual les permite sobrevivir y desarrollar sus actividades cotidianas. Si se examina la distribución de los pueblos indígenas, esta coincide con zonas de alta biodiversidad, lo que ha ocasionado diversas interpretaciones sobre el papel que tienen las políticas indígenas en el patrimonio natural de la nación. Al parecer, en algunas regiones han propiciado la biodiversidad al seleccionar y, al menos parcialmente, domesticar una gran cantidad de especies.
Sin embargo, también existen evidencias en el sentido de que algunas prácticas de manejo indígena alteraron negativamente su entorno, como al parecer ocurrió en Oaxaca o en los mayas en la península de Yucatán. Y es que a lo largo de los siglos, la relación entre los pueblos indígenas y su medio ambiente ha sido menos acabada a causa de la disposición o del traslado forzado a partir de las tierras tradicionales y los lugares sagrados. Los derechos sobre la tierra, el aprovechamiento de esta y la gestión de recursos siguen siendo cuestiones críticas para los pueblos indígenas de todo el mundo, pero especialmente de México. Los proyectos de desarrollo, las actividades mineras y forestales y los programas agrícolas siguen desplazando a los pueblos indígenas. Los daños medioambientales han sido considerables. Varias especies de la fauna y la flora han quedado extinguidas o amenazadas. Ecosistemas excepcionales han sido destruidos y corrientes fluviales y otras masas de agua han sido contaminadas intensamente. De cualquier forma, la resultante final de la participación indígena para frenar el deterioro ambiental es favorable e indispensable, tanto porque habitan en las zonas donde queda buena parte de los recursos naturales remanentes del país, como por sus conocimientos y experiencias que resultan de gran utilidad para lograr sistemas de producción sostenibles. Existen pruebas de que la protección indígena y campesina de los recursos naturales a través de paisajes de manejo es relativamente eficiente en diversas áreas del país, como lo demuestran los manejos comunitarios en la Sierra de Juárez en Oaxaca, en Quintana Roo, Durango y Michoacán, entre otros. La larga convivencia de las poblaciones indígenas con la biodiversidad local ha permitido que los indígenas probaran, desecharan o desarrollaran el uso de plantas y animales para alimento, medicina, vestimenta, limpieza corporal o vivienda. Por esta razón, los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido reconocidos como sujetos sociales centrales para la conservación y el desarrollo sustentable en el Convenio sobre Diversidad Biológica. El pueblo huichol es una de las comunidades indígenas más antiguas de México. Su población puede calcularse en la actualidad alrededor de las 44.000 personas que habitan mayoritariamente en el centro-oeste del país y algunas zonas de la Sierra Madre Occidental, Sierra Huichola, entre los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. Los huicholes tienen como actividades económicas la ganadería, caza, pesca y agricultura. Sus principales cosechas son de calabaza, amaranto, milpa, frijol, chile y maíz. En especial la cosecha de maíz, cuamil, es una actividad de subsistencia, ya que no es para comercio, sino para consumo propio de la comunidad. Por tal motivo son activos en cuanto a la protección y cuidado de sus productos agrícolas, sobre todo el maíz, ya que es más que trabajo, se trata de una actividad de carácter religioso, de ahí que se conozcan 5 variantes de maíz sagrado. La comunidad huichol ha enfrentado problemas graves contra el gobierno por atentar contra su diversidad. Uno de los problemas más que les afecta es la llegada de mineras a regiones sagradas para la comunidad indígena. Tal es el caso de Wirikuta, zona semidesértica al noroeste del estado de San Luis Potosí, con una superficie de más de 140.000 hectáreas. Posee un ecosistema único en el mundo. Se concentra la mayor biodiversidad y riqueza de plantas cactáceas por metro cuadrado del planeta. Sus cactáceas figuran en la norma oficial mexicana de plantas amenazadas y en peligro de extinción. Gran proporción de su flora y fauna es endémica. Se encuentra también águilas reales, símbolo de México, que encabeza la lista del Programa Nacional de Conservación de Especies Prioritarias. En 2010, el gobierno mexicano otorgó sorpresivamente 22 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic Silver Corp. en el área de Real de 14, a través de la empresa mexicana Real Bonanza. El 70% de las 6.325 hectáreas de superficie concesionada están dentro de la reserva de Wirikuta. Para el pueblo huichol y sus partidarios, conocidos activistas, artistas y científicos mexicanos y de otras partes del mundo, la minería implica una mortal amenaza a la dedicada biodiversidad del ecosistema único que supone Wirikuta, y, por lo tanto, para la supervivencia de esta antigua cultura. Es un asunto de atropello a los derechos humanos y ambientales, tanto de los huicholes como de los pobladores de la zona, en franca violación a tratados internacionales suscritos por México.
Otro caso donde se ve afectada la biodiversidad en una zona de asentamiento huichol es el de la comunidad huichola de Santa Catarina, Cuexco, Matitlán, en Jalisco, quienes, respaldados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, y Conservación Humana, AC, denunciaron que fueron funcionarios de medio ambiente del gobierno federal y de Jalisco violaron el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica. Entre otras disposiciones contenidas en leyes mexicanas, autorizar la construcción de la carretera estatal Amatitlán-Bolaños, Huejuquilla, El Alto, sin contar con un estudio de impacto ambiental y sin haber consultado a la Asamblea Comunitaria de la región. Para concluir, esta investigación me ayudó a darme cuenta de la gran relación que existe entre las comunidades indígenas con la biodiversidad. Por un lado, las comunidades aportan sus trabajos y esfuerzos a mantener el ecosistema, mismo que les provee los recursos necesarios para su subsistencia y desarrollo de actividades sociales y culturales. La biodiversidad encuentra en los pobladores indígenas los mayores vigilantes de que se respeten las normas establecidas para su conservación en los tratados internacionales. El Gobierno de México deberá garantizar las mejores condiciones para el respeto y preservación de la riqueza natural del país y apoyar el trabajo invaluable de las comunidades indígenas en la preservación del medio ambiente.